Hola chicos, ¿qué tal? Por mi parte quiero darle la bienvenida a esta asesoría del curso de Ingeniería de Transportes. En esta oportunidad voy a desarrollar la pregunta número 2 del examen parcial del ciclo pasado. El enunciado dice lo siguiente. De la zona 1 a la zona 2 viajan 400 bicicletas a través de tres rutas en el periodo de 3 p.m. a 4 p.m. Se pide realizar la asignación de viajes con el costo generalizado más adecuado. Debe explicar su decisión. En este caso nos están brindando dos opciones, dos juegos de datos, por lo que es importante conocer la teoría para poder decidir con qué columna de datos es que se debe realizar la asignación de viajes. No, por un lado tenemos el costo generalizado expresado en función de la cantidad de vehículos que pasan por una determinada ruta. Y por otro lado tenemos el costo generalizado aleatorio, ¿no? De naturaleza probabilística con un factor de calibración igual a 0.2. Sí, para poder decidir, trabajamos con esta columna o con esta otra, vamos a revisar un poco más de teoría. Recordemos que existen varios modelos de asignación de tráfico. Entonces, por un lado, tenemos el todo o nada, donde los flujos son asignados a la ruta más corta que conecta cada par origen-destino. Esto no representa muy bien la realidad porque un par origen-destino tiene diversas opciones, pero el modelo todo o nada te dice que elijas la ruta más corta a pesar de que existan eh, caminos alternativos. También tenemos el modelo estocástico, que distribuye el flujo entre múltiples caminos alternativos que conectan los pares OD. La proporción que es asignada a cada ruta es igual a la probabilidad de elegir dicha ruta. El modelo estocástico tiene una naturaleza aleatoria, evidentemente. Por otro lado, tenemos a la capacidad restringida, donde la asignación se hace en base a la cantidad máxima de vehículos que pueden usar una ruta en una hora. Y por último, la condición de equilibrio, donde los tiempos de viaje deben ser iguales, ¿no? Por cada ruta. O sea, ¿a qué conclusión podemos llegar? Podemos decir que usamos la segunda columna de datos. ¿Por qué? Porque en este caso el modo de transporte se menciona en en la anterior slide es que son bicicletas. Este modo de transporte no motorizado es muy versátil y maniobrable por parte del usuario. Entonces, el usuario tiene la libertad de elegir entre múltiples caminos alternativos porque sabe que puede llegar a su destino. Entonces, es adecuado elegir un modelo estocástico para la asignación de viajes. Recordemos lo siguiente. Como vamos a trabajar con la segunda columna de datos, es necesario tener una expresión para poder hallar la probabilidad de elegir una determinada ruta. Esto se puede realizar mediante la función logit, lo cual nos permitirá determinar la probabilidad de elegir una determinada ruta. Aquí, en esta expresión, ZI me representa el costo generalizado de la ruta I. El lambda es un factor de calibración cuyo valor es de 0.2 y en S sería igual al número de rutas. Ahora bien, vamos a proceder a calcular la probabilidad de usar la ruta 1, 2 o 3. En este caso, primero calculamos estos sumandos. E a la menos 0.2 por 2, el cual representa E a la menos lambda multiplicado por el costo generalizado aleatorio. Si nosotros regresamos a esta expresión, básicamente estaríamos hallando este valor por cada ruta. O sea, así realizamos con la ruta 1, 2 y 3, en base a los datos que nos están brindando en esta columna. Ahora, si nosotros sumamos estas expresiones, es igual a 2.038. Y pasamos a hallar la probabilidad de elegir la ruta 1, el cual sería 0.670 entre el total, que es 2.038. Eso representa un 32.9% de probabilidad de que se elija la ruta 1. También para la ruta 2 hacemos lo mismo, la probabilidad de elegir la ruta 2 sería igual a 0.549 entre el total, 2.038, y representa el 26.9%. Y por último, la ruta 3, el cual resulta un 40.2% de elegir esa ruta. Entonces, una vez que tengamos las probabilidades de elegir cada una de estas rutas,
Lo que queda es multiplicar la cantidad de vehículos, que en este caso son bicicletas, por la probabilidad de elegir una determinada ruta, para así conocer la cantidad de bicicletas que pasan por la ruta 1. Así tenemos estos resultados. Pas- Por la ruta 1 pasan 131 bicicletas, por la ruta 2 108 bicicletas y por la ruta 3 161 bicicletas. Si nosotros sumamos cada uno de estos resultados parciales, obtenemos un total de 400 bicicletas.